Bueno, seguimos con Juan en el capítulo 6. Me encanta leer la palabra, me encanta mente. Y está muy chévere y cada vez que el Señor como que nos muestra cositas para relacionarnos con él, pues me parece muy valioso, muy valioso. Y quiero aclarar que al primero que le habla, siempre que leo la palabra es a mí, a mí. Todo esto que hemos leído, al primero que exhortas a mí y al primero que invita a hacer cambios, claramente es a mí, y espero que así siga siendo siempre. Y cada vez que uno lee pues la Biblia, ahorita que estamos en el Evangelio de Juan en este capítulo, pues es un alimento de todos los días. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos hable Él a través de su palabra y todas las cosas lindas que nos dice. Señor, pongo en tus manos esta lectura, que sea para bien de todos nosotros, que alimentes nuestro corazón, que seas tú hablando a nuestro corazón. No son argumentos, no son ideologías, es tu palabra, lo que tú quieres para nosotros en nuestra vida. Pongo esta lectura en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Esto me gusta hasta acá porque muchas veces el Señor nos dice: recuéstate y espera que yo voy a actuar. Quédate quieto y déjame actuar. Vas a ver algo maravilloso y vas a estar tranquilo en este momento. Yo te voy a alimentar. Yo voy a proveer ese pan que necesitas. Quédate quieto, quédate tranquilo. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. O sea, de lo que quedó, 12 cestas más. El Señor siempre da en abundancia y nos va a alimentar en abundancia. Hay que esperar en Él, pero en Él. No es que uno se quede cruzado de brazos, sino esperar en Él, con la paz que Él da. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces fíjense que ante esto la gente entiende: este es un profeta, lo vamos a hacer rey. Imagínense 5,000 hombres llevándolo directamente a Jerusalén, porque estaban dispuestos a eso y querían ponerlo como rey. Eran una fuerza importante. Y el Señor vio que en ese momento esa búsqueda, aunque era genuina, no era la motivación correcta, ni ese era el orden de las cosas. Ya los había alimentado, y muchas veces el Señor nos alimenta y ya después tenemos la motivación incorrecta en la búsqueda de Él. Querían hacerlo rey político sobre las dificultades que había en ese momento en el Imperio Romano sobre el pueblo judío. Pero esa no era la motivación correcta, porque no es un rey político,
Sí es el rey, pero de nuestras vidas. Y esa es la motivación de la búsqueda correcta de Jesús, que reine sobre nuestra vida. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Sí, la escena per se da miedo. Un mar turbulento y uno ve que Jesús se acerca sin lograr identificar en primera instancia que es Jesús. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Cuando está la tormenta, la turbulencia, la dificultad y vemos a Jesús, recordemos estas palabras: yo soy, no temáis. No tengamos miedo. Él está ahí. Él está a cargo de esa tormenta. Tranquilo. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Imagínense, después de haber remado 30 estadios, se sube Jesús, ¡pum!, llegaron de una. Ya no había que remar, ya no había viento en contra, ya no había tormenta, todo se había solucionado y llegaron a su destino. Él nos hace llegar a nuestro destino. Es el rey de nuestra vida y el capitán de nuestro barco y nos hace llegar a nuestro destino. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces vemos otra motivación de la búsqueda de Jesús de manera incorrecta. Como les di de comer, ahora me buscan. Y es que muchas veces es: Señor, atiende mi necesidad, Señor, atiende mi hambre, y te busco solo para eso. Y se da la señal y entonces sigue la búsqueda, pero con esa motivación. Entonces ya vemos dos motivaciones equivocadas en este capítulo: hacerlo el rey político, no el rey de mi vida, y que sacie mis necesidades, pero no a buscarlo a él por tener una relación con él y reconocerlo como el Hijo del Hombre señalado por el Padre. ¿Qué es lo que dice acá? Porque a este señaló Dios el Padre. Y eso es lo que debemos tener claro en esa motivación de búsqueda, porque eres el enviado del Padre a mi vida, a solucionar, ¿sí?, mis necesidades, pero eres el enviado del Padre a solucionar la turbulencia del mar, sí, pero tú, no ninguna otra persona ni forma. Tú solucionas esa turbulencia. Eres el capitán de mi vida. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, la obra de Dios, ¿cómo se cumple? En que yo crea en Jesús. Es lo que dice acá. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Mira, todavía después de todo lo que han visto y piden señales, ¿no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Se está hablando de Él. Él es el pan, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
tenemos suficiencia en la búsqueda de Jesús como ese pan. Cada cuánto buscamos el pan. Nuestra relación, digamos, con el pan es diaria. Lo buscamos todos los días. En nuestro argot hay que ir a comprar leche, pan y huevos. Todos los días buscamos pan. Ya que dice, yo soy el pan de vida. Y está hablando de vida eterna. El que tenga hambre, ¿de qué tipo de hambre estará hablando? De cualquier necesidad. Si busca el pan de vida, no tendrá hambre jamás. Si tenemos al Señor, no tendremos hambre de otras cosas jamás. Y no tendrá sed jamás. Está hablando del principio básico de sed, lo más necesario, tomar agua, que es vital. Y él dice, ¿qué sacia esa sed? El que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay que creer en Jesús. Hay que creer en Jesús. Y esa sed será saciada. Es lo que dice el mismo Jesús. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo que resucite en el día postrero. Todos los que creemos en Él, resucitaremos en el día postrero por haber creído en Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, todo el que cree en el Hijo y lo ve, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que creamos en Él. Que lo veamos a Él. Y que tengamos vida eterna para que resucitemos con Él. Y estemos junto a Él. ¿Por cuánto? Por la eternidad. Las decisiones que tomamos acá en cuanto a Jesús y creer en Él determinan nuestra eternidad. Eso es lo que dice acá. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, se equiparó al maná. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Otra vez el pensamiento concreto, ¿no? En psiquiatría lo llamamos pensamiento concreto. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo lo que el Padre les enseñó durante toda su historia, habla de mí, de Jesús. Vengan a mí. Eso es lo que nos está diciendo ahí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Él fue el que vino de Dios y vio al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, se los ratifica. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Ya que creamos en Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Acuérdense que el maná, como está escrito, no duraba 24 horas. El que buscaba acumular maná para decir, ay, voy a guardar para estos 2 días, ese maná al día siguiente estaba podrido, ya estaba dañado y no podían comer de él. Por eso cuando él dice, comieron de ese maná, sí, pero ellos murieron, así como ese maná. Él dice, yo soy el pan de vida eterna. Coman de mí, tendrán vida eterna. Creen en mí, tendrán vida eterna. Creen en otras cosas, están fuera del plan. Comen de otras cosas, se alimentan de otras cosas, están fuera del plan. Este es el pan, yo soy el pan de vida eterna. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne?
sea, no está hablando de la carne. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces está hablando de una relación de intimidad con Él como alimento nuestro y bebida nuestra, como que sacia todo lo básico de nosotros, el hambre y la sed, pero no solamente lo físico, también está hablando de nuestras necesidades totales que son suplidas en Él. Y esto es lo que nos invita. ¡Qué palabrota! ¡Qué palabra tan linda! Señor, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu escritura, porque eres ese alimento para nosotros todos los días. Porque tu sangre derramada en la cruz, la carne que fue molida a latigazos, hoy en día es nuestro alimento. Es lo que nos lleva al Padre y lo que nos trae vida eterna. Gracias por enseñarnos la motivación correcta de buscarte. Y es que seas el Rey de nuestra vida y quien nos acompaña en la turbulencia, en la tempestad. No esperando señales, porque ya las hiciste, ya te reconocemos. Eres nuestro Señor. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Jesús. Ayúdanos a estar siempre conectados a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén.